como se suele decir, esperamos que los amigos oyentes que están en nuestra sintonía, el programa esté resultando del agrado con todos los temas que estamos aquí, con toda la redacción, dispuestos a ir sacando en el programa del día de hoy, que es variado, con muchísimos temas de actualidad. ¿Qué les parece ahora si nos marchamos directamente a hablar con el amigo Javier Lima? Él es historiador, es profesor y además es el presidente de la asociación Alexander von Humboldt, que tiene su sede en este valle de la Orotava, en nuestra isla de Tenerife. Porque hay cosas que queremos hoy compartir con él y con ustedes, que siempre están ahí en la FM 107.9 de Radio Realejo y en particular en este programa de Magazine Norte en la FM de nuestra isla de Tenerife, aunque también nos siguen a través de la isla bonita de La Palma, donde también tenemos allí muchos oyentes que habitualmente nos siguen a través de la FM. Luego ya por internet pues ya no les cuento, porque la verdad que son cada día muchos más que nos visitan en nuestros podcasts o nos escuchan a través de las redes sociales. Javier, bienvenido, ¿qué tal estás? Saludos, José Manuel, saludos a los radioyentes de Radio Realejo, y muy bien, y un placer poder compartir y charlar una vez más un ratito de historia y de cosas relacionadas con nuestro entorno más cercano. Sí, yo digo que cada día son más los que nos siguen, tú lo sabes perfectamente con esto de las redes sociales, pues la verdad nunca sabemos quién nos puede estar escuchando. Y hoy hay cosas muy importantes para comentar contigo y compartirlo con los amigos oyentes. Novedades, hubo un homenaje en días pasados a carpinteros y ebanistas en la villa de la Orotava, gente de lujo que ha hecho muchas cosas y que su trabajo ha quedado ahí y que también merece la pena un justo y merecido homenaje, ¿no? Así es, José Manuel, días atrás nos referíamos y teníamos la inquietud desde hacía muchísimo tiempo por rescatar y por impulsar y revitalizar el testimonio de carpinteros, de ebanistas, en definitiva de verdaderos artesanos del trabajo de la madera en la Orotava, y acudimos durante el verano a visitar a uno de esos carpinteros, de esos ebanistas, que a sus 92 años sigue teniendo voluntad, aunque ya desgraciadamente la vista no la acompaña, y nos contó realmente una historia fantástica, una historia maravillosa sobre su trayectoria vital y sobre cómo empezó y cómo se enamoró desde los 13 años de ese oficio hasta su jubilación, y cómo mantuvo siempre y cómo ha mantenido la inquietud por esa labor. Yo creo que son libros abiertos, ¿no? Porque era otra época, pero ese trabajo que ha hecho al final, pues que alguien te lo reconozca, no importa la edad que tengas, pero por lo menos que tú lo puedas ver en vida, pues eso, como digo yo, no se paga con dinero, ¿no? Así es, la verdad que una persona excelente, es decir, desde el mismo momento yo ya lo conocía a este señor, me refiero a don Domingo Ignacio Benítez Hernández, él es natural de la Orotava. Ya lo conocía porque es familia, vecino de mi familia paterna, que es del municipio de la Orotava, de la zona en concreto de Los Cuartos, y este señor siempre ha vivido allí desde que se casa, en los años 60, y la verdad que tenía siempre la inquietud por dar ese reconocimiento, ¿no? Son tantas las personas que a veces tienen trayectorias que desconocemos o que dejamos de valorar simplemente por el hecho de que se han jubilado o por cualquier otra circunstancia, y realmente ya llevo algún tiempo empeñado en recoger estos testimonios. Y como te mencionaba, la verdad que fue una verdadera delicia hablar con este hombre, porque fui con algunas preguntas y acabé con un relato de más de 2 horas de conversación, una conversación, la verdad que empezamos a hablar de sus inicios en la carpintería y acabamos hablando pues prácticamente de muchas personas y personajes ya en la historia del municipio de la Orotava y de los Realejos, porque este señor también tuvo vinculación con los carpinteros tan afamados, los hermanos Siberio, de Realejo Bajo, y participó y dejó huella en numerosas obras. Y date cuenta una cosa, que en aquella época ya innovaban, lo que hoy lo decimos así, ¿no? Y es que el trabajo de antes era un trabajo serio, no digo que los de ahora no lo sean, ¿no? Pero vamos, que tiene también más mérito, porque no habían tantos adelantos como hoy en día con tantas máquinas, ¿no? Que nos hacen ya casi el trabajo hecho, ¿no?
Así él cuenta, la verdad que es un testimonio. Nosotros lo llegamos a publicar en las páginas de Diario de Avisos, en la sección dominical, y empezamos, pues, tenemos las limitaciones propias de cómo es un apartado en el periódico, es decir, nos ceñimos a 750 palabras, muy poquitas, pero realmente intentamos sintetizar cómo empezó esa formación, es decir, sobre todo cómo se empezaba antes, ¿no? Pues uno entraba en el oficio y aprendía mirando, observando e intentando copiar e imitar a los Aquí no maestros. habían libros, aquí no habían libros. Eso es lo que me comentaba este señor, es decir, no había ningún libro, el libro era los maestros, las personas mayores que ya sabían y que conocían el oficio y que sabían los truquitos, sabían las formas más rápidas de hacer una determinada figura, pieza, y luego también, como me señalaba este señor, la propia habilidad del que se va a formar, es decir, el propio interés, la propia motivación de esa persona, porque muchas personas El empiezan un oficio. empeño que tú haces, porque a lo mejor puede que luego a la mitad no te guste y te canses y te vayas, ¿no? Así es decir, él lo comentaba, que él dice que prácticamente cuando él realiza sus estudios iniciales, sus primeros estudios, ya siendo ya adolescente, su padre le dice que tiene que empezar un oficio, y es cuando empieza a hacer primeros contactos con la carpintería, en concreto con un señor, don Isidro Cruz, que es todo un nombre en la historia de la carpintería de la Orotava. Y esos años, la verdad que él describe que son años en los que se enamora realmente del oficio y de la profesión, porque él decía que sabía cuándo empezaba la labor, pero no cuándo la terminaba. Es decir, era una persona que además no cogía vacaciones, no miraba la hora, según nos señala, y sobre todo era muy preciso y muy meticuloso en lo que realizaba y en los acabados, que realmente era lo que luego iba a generar que otras personas, porque es verdad que existían muchos carpinteros, mucha competencia, y uno tenía libertad pues para elegir, ¿no? Y en los Claro, es acabados, como la tarjeta tuya de identidad, o sea, es lo que así a es, ti al final te va a demostrar que va a venir más gente según cómo lo hiciste, porque esa gente va a valorar tu trabajo y se lo va a decir al resto de las personas y al final esa es tu puerta de entrada y tu tarjeta de identidad, ¿no? así es. Incluso en este caso de este señor, de don Domingo Ignacio, le sirvió mucho aprender ese oficio en la Orotava, porque luego, como tantos otros canarios, tiene que emigrar a Venezuela en el año 1957, cuando tenía 29 años, y allá en Venezuela, los 5 años que transcurre su vida, sigue desarrollando ese oficio de la carpintería, y realmente nunca le faltó trabajo y fue muy apreciado por la técnica que ya había aprendido en su municipio natal, en La Orotava, y luego nos cuenta incluso con emoción y con emoción propia, tras 31 años, cómo regresa a Canarias, pasados esos 5 años en Venezuela, y cómo desarrolla su labor durante 31 años en toda una institución, una referencia en la historia de la carpintería de La Orotava, que era el espacio, la carpintería de don Adolfo Padrón en la Villa de Arriba. Allí transcurren 31 años y ahí, como él señala, pues le ocurre de todo, conoce a numerosas personas, realiza labores en viviendas domésticas, en arquitectura religiosa, y la verdad que son años que él narraba con emoción y la verdad que realmente con gran lucidez, porque estamos hablando de una persona pues de 92 años de edad. Yo creo que ha dejado huella y era justo este reconocimiento, este homenaje a tantas y tantas personas que se han criado por aquí, unas han sido más conocidas que otras, pero todos han tenido el mismo objetivo, ¿no? Sacar adelante a lo mejor la familia, pues viviendo de un oficio que aprendió mirando y que al final se han convertido en personas que si hubiesen ido a lo mejor a universidades y demás, pues estaríamos hablando de gente que hoy en día, vamos, estaríamos pues con profesiones que incluso en aquella época no se podía hacer, ¿no? Pero que por el talento que tenían podían haber hecho otra carrera más así. No iba a decir importante, porque importantes son todas, ¿no? Pero por lo menos una carrera de más trayectoria, ¿no? Diferente, ¿no? A la que estudió. Y también tal vez haber buscado algo de estabilidad, ¿no? Que es lo que realmente la persona pues siempre anhela y siempre busca, ¿no? Una estabilidad, un seguro económico, un sustento. Pero realmente cuando hablé con este señor, con don Domingo Ignacio, él lo que me destacaba
es eso, la necesidad de mantener a su familia, de sacar adelante a los suyos, pero también la necesidad también de cumplir con el deber de un trabajo, ¿no? Y las exigencias que el trabajo llevaba, y cómo no, las personas que nos estén escuchando, aquellas que hayan estado relacionadas en algún momento de su vida con la carpintería, el hecho de saber todo lo que exige, y como comentabas antes, es decir, y lo que exigía la maquinaria tan primitiva que era en los años 40, 50, cuando él empieza a hacer su labor, a los cambios que fue evolucionando en los 50, 60, a la etapa que le toca del boom turístico del Puerto de la Cruz, donde también tendrá muchas veces la labor en los balcones, en las ventanas, en las puertas que eran al principio de madera, ¿no? Y Sí. la verdad que se convierte en un testigo, pues eso, de la evolución de un oficio y de los diferentes cambios y de la adaptación, y también se convierte en un protagonista de una época que sigue estando muy presente en el Valle de la Orotava, pero en concreto en el municipio de la Orotava, que realmente ha sido cuna de auténticos artesanos y trabajadores de la ebanistería y de la carpintería. Que algunos de ellos los tenemos en el recuerdo porque ya han fallecido, pero han dejado muchas de esas obras entre nosotros y están siempre en el recuerdo, ¿no? Y ahora que tú estás comentando todo esto, seguramente a más de algún oyente que pueda estar en nuestra sintonía, seguro que le vendrán a la memoria muchos nombres de estos carpinteros, ¿no? Así es. Que han estado por ahí viviendo con nosotros, ¿no? Sí, él me señalaba varios casos, José Manuel, simplemente voy a citar los mismos que él me repitió, Sí, porque por sería ser más interesante, porque seguro que alguien nos estará escuchando desde la Orotava o desde los sí, Realejos, ¿no? Que también dejó huella, ¿no? sí, él me señalaba simplemente algunos, es decir, vuelvo a insistir en que el espacio era limitado, y a lo largo de la conversación fueron fluyendo muchos nombres, y me limité pues a recoger los que repetía que había conocido de una forma más directa, o que habían trabajado con su persona. Estamos hablando de toda una vida dedicada a la carpintería. Y él me señalaba a don Isidro Cruz, a don Tomás Pérez, don Antonio Delgado, don Miguel, don Pepe Quevedo, don Urbano Sosa, don Isabelino, don Martín Díaz, y me señalaba también y mostraba su recuerdo hacia el municipio de Los Realejos, porque aprende o tiene su primera vinculación con un carpintero, curiosamente del Toscal Longuera. Él me señalaba que era realmente ese señor que se llamaba Don Nicolás, no recordaba el apellido, aportaba como uno de sus primeros referentes en aquellos años. Estamos hablando, él tenía 13 años, pues estamos hablando finales de los años 40. Pues imagínate, imagínate. Pero bueno, ahí están sus obras y ha sido un testimonio, por lo menos para ti, muy valioso y para el resto de la sociedad, porque todo lo que nos puedan aportar todas estas personas va a quedar ahí para la historia, va a quedar ahí para el recuerdo y para que los que no los conozcan mucho, pues por lo menos habrán oído decir, a lo mejor a sus padres, a sus abuelos, de este señor, y eso también es muy, muy importante, que todos los tengamos presentes, ¿no? Ojalá hubiésemos nacido nosotros antes y con los medios que tenemos hoy, pues a lo mejor tendríamos guardado más testimonios, ¿no? De los que solemos hacer ahora en nuestra etapa que vivimos, ¿no? Así es, José Manuel. Y sobre todo yo destaco de esta entrevista de don Domingo Ignacio, de su esposa, que es del municipio de Los Realejos. Quiero destacar y agradecerles a todos ellos la buena disposición en el momento de formular la entrevista. Es decir, yo me reuní en el momento de esa conversación, de ese diálogo, con el protagonista del artículo, con don Domingo Ignacio, con su esposa, con doña Carmela Fernández Ledesma y con su hijo mayor. Él tiene 4 hijos, pues en ese momento estaba don Francisco Javier, con esas 3 personas, y la verdad que es un verdadero orgullo, y es la verdad que uno sale doblemente recompensado cuando uno va a hacer uno de estos trabajos que son altruistas, es decir, uno no gana nada me refiero económicamente, pero gana mucho a nivel intelectual y gana mucho a nivel de investigación, y realmente cuando uno va y pregunta, obtiene respuestas y obtiene tan buena predisposición, pues yo estoy totalmente agradecido a la familia, porque realmente no siempre me ha ocurrido así, y realmente hay testimonios que he perdido pues porque la persona no quiere hablar o cualquier otro tipo de circunstancia, y realmente a veces me da mucha pena, primero como historiador y segundo también como persona, como dentro del colectivo en el que vivimos, de la investigación, no poder recoger testimonios que
que es que si no se recogen se van, José Sí, Manuel. te lo iba a decir, y eso es verdad. Bueno, pues vamos a hablar ahora de tu presidencia, con Sí, Isidoro Sánchez como vicepresidente, esa asociación Alexander von Humboldt que sigue su marcha, que han desarrollado muchos actos. Hombre, por esto de la pandemia del COVID-19 se han visto relegados a muy poquitos eventos, pero sí es verdad que Humboldt llegó un día a este Valle de Orotava y además por los balcones que tenemos de las alturas nuestras se divisa muy bien el valle, y uno de ellos ha sido muy demandado últimamente, que hay un mirador que lleva el nombre de Humboldt, está en el término municipal también de la villa de la Orotava, pero que por los alrededores también tiene otros atractivos, como puede ser la cueva de Bencomo, que fue el penúltimo Men 6 de Taoro, declarada pues hace poquito también bien de interés cultural. Bueno, pues que hay muchas cosas, ¿no? Y ese mirador llegó a estar cerrado, pero que a partir de ahora ha vuelto de nuevo a resurgir y podría tener, de cara a esta propia asociación para recordar a Humboldt, pues a lo mejor algo que quede allí para tantos y tantos turistas que espero que vayan llegando poquito a poco cuando esto se despeje y la autoridad sanitaria lo permita, ¿no? así es, la verdad que recibimos con verdadera alegría pues la reapertura de ese espacio que rinde honor a Humboldt en la Orotava, el mirador que lleva su nombre, y realmente pues es una aspiración que teníamos desde hace mucho tiempo los ciudadanos en general y los humboldtianos, que es como llamamos a los seguidores de la trayectoria de Alexander von Humboldt, en este 221 años que hace que nos visitó, entre aquellos días, entre el 17 al 25 de junio de 1799, y de nuevo, pues la verdad que es un sitio privilegiado. Yo invito a todas las personas que no hayan ido, que puedan visitar ese espacio, que ahora mismo, José Manuel, estará abierto de 8 a 8, es decir, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, 12 horas pero sin cerrar, sino abierto. de forma ininterrumpida, y desde la alcaldía de La Orotava se notificó que a partir del 25 de octubre solamente se podrá visitar de 8 a 6 de la tarde, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Sí, porque cambia un poco lo que es ya la temporada de invierno, ¿no? Más bien. Así es, se hace por esa cuestión, y se espera pues contar también en breve con una cafetería, que es un complemento ideal para ese espacio, así como bien comentabas ahora, con un centro de interpretación asociado a ese bien de interés cultural, que es la Cueva de Bencomo. Y nosotros desde nuestra ACH, desde nuestra Asociación Cultural Humboldt, que tenemos sede en la Casa Lercaro, en pleno centro corazón histórico de La Orotava, también esperamos y vamos a materializar una propuesta pues para dejar una pequeña plaquita o una pequeña inscripción que coste también la labor que realiza desde 2008 esa asociación sin ánimo de lucro, que es la Asociación Cultural Humboldt de Canarias, en ese espacio pues que para nosotros, para los humboldtianos, para todas las personas que seguimos el legado del padre de la geografía moderna, no podemos dejar escapar. Y que por aquí cuando vio, hombre, tendríamos que haberle visto nosotros la cara, ¿no? Porque imagínate, hoy en día hemos visto ya más edificaciones, lo comparamos con fotos del Valle de la Orotava de hace un montón de años y hemos visto la transformación, incluso la autopista, ¿no? Que ahora existe, ¿no? Pero esas plataneras, todas esas cordilleras de arriba, de la parte de alta, pues eso sigue igual, el Teide, todo eso sigue igual en las postales, ¿no? Que en las fotos antiguas, ¿no? Pero claro, cuando él llegó, yo, como dice aquel, podíamos haber pagado nosotros para verle la cara, ¿no? Porque se entusiasmó tanto, según hay relatos, ¿no? Escritos, Sí, sí. que vamos, es como le pasa a mucha gente que hoy en día tú conoces o yo conozco de la actualidad, ¿no? Que no han nacido por aquí, pero que han venido a este Valle de Orotava, se han encantado, han comprado aquí una casa y se han quedado a vivir. Así es Y aquí decir, han echado raíces, como dice aquel. él quedó entusiasmado, hay que entender también, y lo hemos comentado ya también en otros momentos, José Manuel, que él viene con 29 años de edad, es decir, era jovencísimo cuando él visita el Valle de la Orotava, había fallecido su madre, su padre también, y él había quedado como una persona muy adinerada, con muchísimo dinero, y eso le permite esa libertad para viajar, y habría que ver pues a ese joven de 29 años de edad,
que se queda absolutamente anonadado en el valle, se queda absolutamente loco, y años después escribirá que no compararía la vista del Valle de la Orotava con los golfos de Génova y de Nápoles. Es decir, eso nos da la impresión de un ser que ha recorrido los puntos más bellos del mundo y exalta y destaca la naturaleza y la belleza que observa en el Valle de la Orotava. Por eso muchas veces a estas islas, aunque no están valoradas hoy en la actualidad tanto como antes, pero en aquella época también llegó a tener ese apellido de Islas Afortunadas. Sí es. Sí. El título, ese epíteto, ese calificativo, lo cumple a la perfección con la visita de Alexander von Humboldt, y no es porque muchas veces nos han dicho que Humboldt no fue para tanto, porque apenas fueron unos días. El tema tiene dos partes. Una sí, es una repercusión que luego trajo, ¿no? Eso. Y la repercusión, es decir, los que vienen siguiendo la estela de Humboldt. Entonces, se trata de dos puntos de vista. Primero, lo que Humboldt hizo aquí, el hecho de subir al Teide, crear esa teoría de los pisos de la vegetación, estudiar la mineralogía, la sociedad canaria, etcétera, etcétera, durante esos días, y también el hecho de ser y de dejar esa influencia y de escribir esa frase que siempre no nos hartamos de repetir, que él pronunció, ¿no? De me voy casi con lágrimas en los ojos, me hubiera gustado quedarme a vivir aquí. Eso lo dice una persona que había recorrido ya el mundo y escribe años después de su visita. Él iba escribiendo una serie de notas, iba plasmando notas, y él escribe tiempo después, comparando y teniendo la proyección de otros lugares del mundo, y deja bastante, ¿no? Con esa frase, me voy casi con lágrimas en los ojos, me gustaría quedarme aquí. Eso deja mucho que entrever de cómo era la isla, y cómo era el propio Valle de la Orotava, y lo que impresionó a este joven padre de la geografía moderna en su visita en 1799. Como otros personajes, no sé, Agatha Christie, yo qué sé, hay un montón de gente que luego han venido por aquí posterior, pero todos han dejado una huella, ¿no? Y eso es lo que luego, la repercusión que decíamos hace tan solo unos instantes, pues tiene de nuestra zona en el exterior, ¿no? Por eso mucha gente conecta con esta tierra y con este Valle de Orotava en particular, con el norte de nuestra isla de Tenerife. Y luego han nacido, como estamos hablando ahora con Javier Lima, pues estas asociaciones para que se siga conservando el nombre, para que se divulgue, para que cuenten lo que hizo, todos esos trabajos que están ahí, para los que vengan de atrás que puedan seguir estudiándolos. Imagínate tú en 1700, ¿eh? ¿Cómo podía estar esto? Sí, no, la verdad que como él lo describe y como él lo narra, esto era totalmente aún un sitio sin masificar, un sitio totalmente donde predominaba el verde y donde la verdad que enamorar a una persona que ha recorrido el mundo, que tiene ese bagaje, esa trayectoria, es realmente importante y sobre todo lo que comentábamos antes, es decir, que Humboldt haya pasado por aquí significó mucho para que otros quisieran imitar esa hazaña, ese periplo que realizó este destacado alemán. Pues entramos en la recta final. ¿Se te queda algún apunte como presidente de la Asociación Alexander von Humboldt? José Manuel, pues seguimos prácticamente ya finalizando la propuesta para una participación a finales de noviembre, inicios de diciembre de este año 2020, con una pequeña intervención que tendremos en el coloquio de Historia Canario-Americana. Será entre varios miembros de la asociación, el vicepresidente Isidoro Sánchez, nuestro secretario Hans Camela, también uno de los portavoces, el pintor y presidente del Círculo de Bellas Artes, Alejandro Tosco, y quien te habla, junto con Manuel Méndez, profesor de Madrid. Llevaremos una pequeña intervención y seguiremos un poco ahondando y a pesar de que ahora mismo los actos estén con estas limitaciones, pues nosotros seguimos trabajando y seguimos creando vínculos, acuerdos, y seguimos trabajando mucho de cara ya a trazar las actividades que ya está cerrada del año 2021. Pues por aquí, poquito a poco iremos relatándolo a todos los amigos oyentes y iremos profundizando a medida que se vayan acercando todas esas fechas. Una asociación que está viva, que sigue viva y que hoy hemos conocido un poquito más de esa actualidad con el amigo Javier Lima, que es profesor, que es historiador y que es el presidente de esta asociación, Alexander von Humboldt.
y habitual pues colaborador nuestro también en esta casa en Radio Realejo. Así que te citamos ya para otro próximo programa y ya seguiremos profundizando a medida que se vayan acercando esa fecha. Javier, cuídate mucho y gracias como siempre. Muy bien, muchas gracias José Manuel y saludos a los radioyentes. Un abrazo. Gracias.